¿Alguna vez te preguntaste cómo un titán desafió a los dioses para traer el fuego a la humanidad? Descubre la historia de Prometeo, el héroe rebelde. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prometeo es uno de los titanes más conocidos de la mitología griega, famoso por su valentía y desafío a los dioses. Desde el principio, se destaca por su inteligencia y su deseo de ayudar a la humanidad, incluso si eso significa enfrentarse a las poderosas deidades del Olimpo. Su carácter rebelde y su espíritu protector lo convierten en una figura emblemática que desafía las leyes divinas, marcando un antes y un después en la historia de los mitos griegos. Desde su primera aparición en los mitos, Prometeo se revela como un ser que no teme desafiar a los dioses. Su carácter audaz y su deseo de iluminar la oscuridad de la ignorancia lo llevan a robar el fuego sagrado del Olimpo, un acto que cambiará para siempre la relación entre los dioses y los humanos. Este acto de valentía refleja su profunda empatía y su compromiso con el bienestar de la humanidad, a pesar de las consecuencias que pueda enfrentar. Su desafío a los dioses no fue solo un acto de rebeldía, sino también una declaración de que los humanos merecían conocimiento y progreso. Prometeo se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio, dispuesto a enfrentar la ira de Zeus y de otros dioses para que la humanidad pudiera avanzar. Su historia nos invita a reflexionar sobre la valentía necesaria para desafiar las injusticias y buscar un mundo mejor. En la mitología griega, los dioses y héroes forman un vasto y complejo mundo lleno de historias que explican los fenómenos naturales, las virtudes humanas y los valores de la cultura griega antigua. Los dioses, como Zeus, Hera, Poseidón y Atenea, no solo gobernaban diferentes aspectos del universo, sino que también interactuaban con los mortales, a menudo con consecuencias tanto benévolas como devastadoras. Estos seres divinos tenían personalidades humanas, con pasiones, celos y conflictos, lo que los hacía muy cercanos y a la vez temibles para los humanos. Los héroes, por su parte, eran personajes que, a través de sus hazañas, lograban inmortalidad en las leyendas. Desde Hércules con sus 12 trabajos hasta Aquiles en la guerra de Troya, sus historias estaban llenas de valentía, tragedia y superación. La mitología griega no solo servía para explicar el origen del mundo y sus fenómenos, sino que también transmitía enseñanzas sobre la moral, la justicia y el destino. La interacción entre dioses y héroes creaba un universo vibrante, donde lo divino y lo humano se entrelazaban en relatos que aún hoy fascinan y enseñan a quienes se adentran en sus mitos. Este mundo de dioses y héroes es la base que da sentido a las historias de Prometeo, quien desafió a los dioses en su afán de ayudar a la humanidad. En el Olimpo, los dioses tenían un control absoluto sobre el fuego, considerándolo un símbolo de poder y transformación. Zeus, el rey de los dioses, gobernaba desde su trono, observando cómo el fuego representaba la energía vital que sustentaba tanto a los mortales como a los inmortales. Sin embargo, no todos los dioses tenían la misma relación con este elemento. Hera, Atenea y otros dioses veneraban el fuego como una fuerza sagrada, reservada para los rituales y la creación. La chispa divina que encendía el fuego en sus templos era un reflejo del orden celestial, un vínculo entre los dioses y el mundo terrenal. La llama, en su brillo intenso, simbolizaba la pureza y la destrucción, y solo los dioses podían manipularla con autoridad absoluta. En los mitos, el fuego también representaba la sabiduría y el conocimiento, atributos que los dioses del Olimpo protegían celosamente. La relación de los dioses con el fuego no solo era de dominio, sino también de respeto y reverencia, pues sabían que su poder podía ser tanto creador como destructor. Así, en la mitología griega, el fuego se convirtió en un símbolo divino, un elemento que los dioses controlaban con sabiduría y que en manos humanas podía convertirse en una fuerza tanto de progreso como de destrucción. Los dioses del Olimpo no solo dominaban el fuego en un sentido literal, sino que también lo representaban como un símbolo de su autoridad y poder supremo. Atenea, diosa de la sabiduría,
utilizaba el fuego para iluminar el conocimiento y la inspiración en los mortales, mientras que Hefesto, el dios del fuego y la forja, era el artesano divino que moldeaba armas y objetos sagrados con sus llamas ardientes. La presencia de estos dioses en los mitos refleja cómo el fuego era considerado un regalo divino, una chispa que podía transformar la materia y elevar a los humanos a un nivel superior de existencia. La llama sagrada en los templos y en los rituales religiosos era un recordatorio constante del dominio de los dioses sobre este elemento y su capacidad para influir en todos los aspectos de la vida. La relación entre los dioses y el fuego en la mitología griega es un reflejo de su visión del mundo, un equilibrio entre la creación y la destrucción, donde solo los seres divinos podían manejar con sabiduría y respeto esta poderosa fuerza. El control del fuego por parte de los dioses del Olimpo también tenía un significado profundo en los mitos, simbolizando su autoridad sobre el universo y su capacidad para mantener el orden cósmico. Zeus, en su trono celestial, vigilaba cómo el fuego era un elemento que debía ser respetado y protegido, pues su uso indebido podía traer caos y destrucción. La relación de los dioses con el fuego era, por tanto, una de equilibrio y poder, una muestra de su dominio sobre las fuerzas naturales que regían el mundo. En muchas historias, el fuego divino era la chispa que inspiraba a los héroes y a los artesanos divinos, como Hefesto, quienes lo utilizaban para crear armas y objetos mágicos que ayudaban a los mortales en sus aventuras. La veneración del fuego en el Olimpo era una prueba de su carácter sagrado, un recordatorio de que solo los dioses podían manipular esa energía con sabiduría y respeto, manteniendo así el orden y la armonía en el cosmos griego. Tras la creación de los dioses olímpicos, los titanes emergieron en el vasto caos primordial, nacidos de la unión de Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Estos seres colosales fueron diseñados como los guardianes y constructores del cosmos, con un papel fundamental en el orden universal. Su presencia simbolizaba la fuerza bruta y la conexión ancestral entre cielo y tierra, y su existencia marcaría el inicio de una era de poder y conflicto en el universo. Los titanes, con su tamaño imponente y su fuerza descomunal, eran considerados los pilares que sostenían el mundo y los cimientos de toda la creación. Cada titán tenía un dominio específico sobre aspectos del cosmos, como el tiempo, la tierra, el mar o el cielo. Por ejemplo, Crono gobernaba el tiempo y el destino, mientras que Océano controlaba las aguas y los mares. Estos seres no solo eran gigantes en tamaño, sino también en influencia, formando parte esencial del equilibrio cósmico. La creación de los titanes fue un acto divino que reflejaba la complejidad y la vastedad del universo, estableciendo un orden que sería desafiado y transformado en los siglos venideros. Su papel en el cosmos era, en esencia, el de los arquitectos y custodios de la existencia misma. A medida que los titanes cumplían su papel en el cosmos, también se convirtieron en figuras de poder y rebelión. Algunos, como Crono, buscaron desafiar el orden establecido, preparando el escenario para futuras guerras divinas. Sin embargo, su creación fue esencial para entender cómo el universo se estructuró en un equilibrio precario entre fuerza y caos. Los titanes, en su grandeza, representan la conexión entre lo primordial y lo divino, siendo los primeros en moldear el destino del mundo y dejando un legado que influiría en toda la mitología griega. Su historia es la base de la lucha eterna entre el orden y el caos en el cosmos. Prometeo, cuyo nombre significa el que piensa antes, nació entre los titanes como hijo de Jápeto y Clímene. Desde pequeño mostró una inteligencia y astucia que lo distinguían de sus hermanos, siempre buscando comprender los secretos del universo y desafiar las leyes establecidas por los dioses. Su linaje lo vinculaba con los titanes más antiguos y poderosos, pero su carácter rebelde lo alejaba de la sumisión. Prometeo no aceptaba las reglas impuestas por Urano ni por Crono, y su espíritu inquieto lo impulsaba a buscar un destino diferente para la humanidad. En su mirada se reflejaba una chispa de desafío,
una voluntad de cambiar el orden establecido, lo que lo convertiría en una figura clave en la historia de los dioses y los hombres. 2. Su linaje lo conectaba directamente con los titanes originales, hijos de Urano y Gaia, pero su carácter lo diferenciaba claramente. Prometeo era conocido por su inteligencia superior y su espíritu inquieto, siempre buscando entender los misterios del cosmos y la creación. A diferencia de otros titanes que aceptaban su destino, él cuestionaba las leyes divinas y se atrevía a desafiar a los dioses olímpicos en su afán por proteger a la humanidad. Su origen noble y rebelde le otorgaba una posición única entre los titanes, siendo tanto un hijo de la tierra y el cielo como un símbolo de resistencia y cambio en un mundo dominado por los dioses. El linaje de Prometeo lo vinculaba con los titanes más antiguos, pero su carácter lo hacía un rebelde entre ellos. Desde sus orígenes, su inteligencia y deseo de conocimiento lo impulsaron a desafiar las órdenes de los dioses y buscar un papel más activo en el destino de los humanos. Su ascendencia le confería una autoridad natural, pero fue su espíritu indomable el que lo llevó a convertirse en un símbolo de resistencia contra la opresión divina. Prometeo no solo era un hijo de la tierra y el cielo, sino también un visionario que ansiaba iluminar el camino de la humanidad, incluso si eso significaba enfrentarse a los dioses mismos. Prometeo no dudó en desafiar la autoridad de los dioses cuando vio a la humanidad sufriendo en la oscuridad y la ignorancia. Sabía que su acto de rebeldía era peligroso, pero también un acto de valentía. Con una determinación firme, decidió robar el fuego sagrado del Olimpo, un símbolo de conocimiento y poder divino, para entregarlo a los humanos. Este acto no solo fue una muestra de su ingenio, sino también una declaración de que la justicia y la compasión podían superar la autoridad divina. La valentía de Prometeo inspiró a los hombres a luchar por su libertad y por un futuro mejor, desafiando las leyes impuestas por los dioses. Su acto de rebelión fue visto como una ofensa grave por los dioses, quienes no dudaron en castigarle severamente. Sin embargo, Prometeo no se arrepintió. Sabía que su valentía había encendido la chispa de la esperanza en los corazones humanos. La historia de su desafío se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje frente a la autoridad suprema. La rebelión contra los dioses no fue solo un acto de desobediencia, sino una declaración de que la lucha por la justicia y el conocimiento vale cualquier sacrificio. Prometeo se convirtió en un héroe que desafió el orden divino por un bien mayor. Prometeo, con astucia y determinación, se acercó sigilosamente a la hoguera sagrada del Olimpo. Sabía que robar el fuego significaba desafiar a los dioses, pero su deseo de aliviar el sufrimiento humano era más fuerte que el miedo. Con un brillo en los ojos, extendió sus manos para tomar una chispa ardiente, consciente de que ese acto cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Con el fuego en sus manos, Prometeo sintió una mezcla de orgullo y temor. Sabía que su acción era un acto de rebeldía, pero también de esperanza. La chispa ardiente simbolizaba el conocimiento y la civilización que ahora podía compartir con los humanos. Sin embargo, en ese momento, también comprendió que su acto traería consecuencias, tanto para él como para toda la humanidad. El robo del fuego no solo fue un acto de valentía, sino un punto de inflexión. Desde ese momento, los humanos comenzaron a dominar el arte del fuego, creando herramientas, cocinando alimentos y forjando metales. Prometeo había entregado un don que transformaría la existencia, pero también despertaría la ira de los dioses, que no tardarían en castigar su audaz acto. Con el fuego en tus manos, comienzas a entender que esa chispa no solo calienta, sino que también ilumina el camino hacia el progreso. El fuego se convierte en símbolo de la transformación humana, permitiéndote cocinar alimentos, crear herramientas y protegerte de los peligros. Es la primera luz en la oscuridad de la ignorancia, una chispa que enciende la curiosidad y la innovación. Sin esa llama, las civilizaciones no habrían podido avanzar, y tu mundo sería mucho más frío y primitivo.
El fuego representa la esperanza y el poder de cambiar tu destino. A medida que esa chispa crece, también lo hace tu capacidad de crear y construir. El fuego permite fundir metales, fabricar armas y utensilios y desarrollar nuevas técnicas. Es la base de la civilización, un símbolo de progreso que impulsa a la humanidad a explorar más allá de sus límites. Sin esa llama, las ideas no habrían podido convertirse en avances concretos, y la historia de la humanidad sería mucho más limitada. La chispa del fuego es, en esencia, la chispa del conocimiento y la innovación. Esa pequeña chispa también simboliza la unión y la cooperación. Compartir el fuego con otros significa compartir conocimientos, tradiciones y sueños. En las plazas y hogares de la antigua Grecia, el fuego se convierte en un centro de reunión, donde las ideas florecen y las civilizaciones crecen. Sin esa llama, la comunidad no podría mantenerse unida ni avanzar colectivamente. La chispa del fuego, entonces, es mucho más que calor. Es el corazón del progreso humano, la luz que guía tu camino hacia un futuro mejor. Tras su acto de desobediencia, los dioses no tardaron en reaccionar. Zeus, enojado por la traición de Prometeo, decidió imponerle un castigo ejemplar. Lo condenó a ser encadenado a una roca en una remota montaña, donde un águila gigante devoraría su hígado cada día, solo para que éste se regenerara por la noche. Este castigo simbolizaba la justicia divina, una represalia por desafiar la autoridad de los dioses y por arriesgar la estabilidad del orden celestial. La escena refleja la severidad del castigo y la autoridad implacable de los dioses en la mitología griega. Este castigo no solo fue una muestra de justicia, sino también una lección para los mortales y dioses. Desafiar el orden divino conlleva consecuencias severas. La condena de Prometeo se convirtió en un símbolo de sacrificio y resistencia frente a la autoridad suprema. Aunque su sufrimiento era inmenso, su acto de dar fuego a la humanidad fue considerado un acto de valentía y amor por los humanos, lo que hizo que su castigo fuera aún más trágico y emblemático en la mitología. La justicia divina, en este caso, se manifestó en una mezcla de castigo y enseñanza eterna. A pesar de su condena, la historia de Prometeo no fue solo de castigo, sino también de resistencia y sacrificio. Su sufrimiento sirvió como recordatorio de que desafiar a los dioses puede tener consecuencias duraderas, pero también de que la valentía y el amor por la humanidad pueden trascender incluso las penas más severas. La justicia divina, en su forma más estricta, buscaba mantener el orden, pero la leyenda de Prometeo perdura como símbolo de la lucha por el conocimiento y la libertad, a pesar de las cadenas y el dolor. Prometeo fue condenado a un castigo que parecía no tener fin. Encadenado a una roca en un paisaje desolado, su cuerpo permanecía inmóvil, mientras un águila gigante descendía cada día para devorar su hígado. La cadena de hierro que lo sujetaba brillaba bajo el sol ardiente, simbolizando su condena eterna. La escena reflejaba la crueldad del castigo impuesto por los dioses, un tormento que parecía infinito y sin esperanza de redención. Cada día, el águila regresaba con su pico afilado y garras poderosas, arrancando y devorando el hígado de Prometeo. Pero al amanecer, su cuerpo se regeneraba, listo para sufrir la misma agonía una y otra vez. La escena mostraba la eternidad de su castigo, con la figura de Prometeo en un estado de resignación, mientras la criatura alada se preparaba para su siguiente ataque. Era un símbolo de la justicia divina y la condena sin fin que le había impuesto Zeus. El paisaje alrededor era árido y desolado, sin esperanza, reflejando la eternidad del sufrimiento de Prometeo. La cadena de hierro parecía fundirse con la roca, como si fuera parte del castigo mismo. La escena capturaba la tensión entre la justicia divina y la impotencia del titán, condenado a un ciclo infinito de dolor, en un entorno que parecía eterno y sin salida, en el corazón de la antigua Grecia. Antes de que Prometeo robara el fuego,
La humanidad vivía en una profunda oscuridad, tanto física como simbólica. Sin la luz del sol, las criaturas se desplazaban en un mundo silencioso y frío, donde la noche eterna parecía envolver todo. La tierra era inhóspita, cubierta de sombras y niebla, y las personas dependían de rudimentarias herramientas hechas con piedra y madera. La falta de calor y luz dificultaba la supervivencia, y la vida se reducía a buscar refugio en cavernas o bajo árboles, temiendo las criaturas nocturnas que acechaban en la penumbra. La oscuridad no solo era física, sino también espiritual, pues sin el fuego no existía la capacidad de cocinar alimentos ni de crear objetos que facilitaran la vida. La humanidad vivía en un estado de vulnerabilidad constante, con un temor profundo a la noche y a lo desconocido, sin la chispa que pudiera iluminar su camino y transformar su destino. En esa era, las criaturas humanas apenas lograban encontrar alimento, y cada día era una lucha por sobrevivir en un mundo sin luz. Sin el fuego, no podían cocinar ni conservar los alimentos, lo que hacía que la vida fuera aún más precaria. La noche era un enemigo constante, llena de sonidos inquietantes y presencias invisibles que alimentaban su miedo. La falta de calor y luz también afectaba su bienestar emocional, sumiéndolos en una especie de desesperanza. Sin la chispa del fuego, la civilización aún no había comenzado a florecer, y la humanidad permanecía en un estado de dependencia total de la naturaleza y sus peligros. La oscuridad era su única compañera, y en ella buscaban refugio y esperanza, sin saber que un día un titán llamado Prometeo cambiaría su destino para siempre. El fuego transformó radicalmente la cultura de los antiguos griegos, permitiéndoles crear rituales sagrados y ceremonias que honraban a sus dioses. Con la luz y el calor surgieron nuevas formas de arte y expresión, desde esculturas hasta pinturas en paredes de cuevas, que reflejaban sus creencias y mitos. Este avance no solo enriqueció su vida espiritual, sino que también fortaleció su identidad colectiva, uniendo a las comunidades en torno a celebraciones que celebraban la chispa que Prometeo les había entregado. Sin el fuego, su mundo sería un lugar sin historia ni tradición, sumido en la oscuridad y el silencio. En el ámbito tecnológico, el fuego fue la chispa que impulsó la innovación. Los antiguos griegos aprendieron a fundir metales, creando armas, herramientas y joyería que mejoraron su vida diaria. La forja y la metalurgia se convirtieron en pilares de su desarrollo, permitiéndoles construir estructuras más resistentes y objetos más precisos. Gracias al control del fuego, también perfeccionaron técnicas de cocina, conservando alimentos y experimentando con sabores. Sin el fuego, el avance técnico y científico de la antigua Grecia habría sido imposible, dejando un legado mucho más limitado y sin la brillantez que conocemos hoy. Además, el fuego influyó en su mitología y en la forma en que entendían el mundo. Los relatos de Prometeo y otros héroes que dominaban el fuego se convirtieron en símbolos de sabiduría, innovación y resistencia. Estas historias inspiraron a generaciones a explorar, crear y desafiar los límites, viendo en el fuego un poder divino que podía transformar sus vidas. La cultura griega, enriquecida por la llama que ahora tenían en sus manos, se convirtió en un faro de conocimiento y progreso, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. En la literatura clásica, Prometeo emerge como un símbolo de la inteligencia y la rebeldía contra la autoridad divina. Los poetas y dramaturgos griegos lo retratan como un héroe que desafía a los dioses para traer luz y conocimiento a la humanidad. Su historia se convierte en una metáfora de la búsqueda del progreso y la lucha por la libertad intelectual, inspirando a generaciones a cuestionar las leyes establecidas y a valorar la innovación. Los autores clásicos, como Esquilo y Hesíodo, resaltan la figura de Prometeo como un benefactor que sacrifica su bienestar por el avance de la humanidad. En sus obras se le presenta encadenado en el Cáucaso, con el castigo divino reflejado en su expresión de dolor y determinación. Esta imagen refuerza su papel
como un símbolo de resistencia y sacrificio en la lucha por el conocimiento y la libertad. La figura de Prometeo en la literatura también inspira reflexiones filosóficas sobre la relación entre los humanos y los dioses. Los poetas lo presentan como un puente entre ambos mundos, un intermediario que desafía las leyes divinas para elevar a la humanidad. Su historia se convierte en un símbolo eterno de la lucha por el conocimiento, la autonomía y el progreso, resonando en las ideas de libertad y creatividad que marcaron a la cultura griega antigua. Desde una perspectiva filosófica, el acto de Prometeo simboliza la búsqueda del conocimiento y la iluminación frente a la ignorancia impuesta por las autoridades divinas. Su acto de robar el fuego representa la voluntad humana de entender el mundo y desafiar los límites establecidos por los dioses. Para los pensadores griegos, esto plantea una reflexión sobre la naturaleza del progreso y la libertad individual, cuestionando si la rebelión contra la autoridad puede ser vista como un acto de sabiduría o de arrogancia. Prometeo, así, se convierte en un símbolo de la lucha por la autonomía intelectual y la resistencia ante la opresión divina, invitándonos a pensar en el valor del conocimiento y sus riesgos. La historia nos invita a considerar si el conocimiento debe ser controlado o compartido, y qué precio estamos dispuestos a pagar por avanzar en nuestra comprensión del universo. Además, la interpretación filosófica de Prometeo nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio. Al arriesgar su propia existencia para beneficiar a la humanidad, Prometeo encarna la idea de que el conocimiento y la libertad tienen un costo. Los filósofos griegos ven en su acto una metáfora de la lucha constante entre el poder divino y la autonomía humana. Prometeo desafía la autoridad suprema, no solo por rebeldía, sino como un acto de fe en el potencial del ser humano para crecer y aprender. Este acto de desafío puede entenderse como una afirmación de que el progreso requiere valentía y resistencia frente a las fuerzas que buscan mantener el statu quo. La historia, por tanto, se convierte en un símbolo de la eterna lucha por la emancipación intelectual y la autodeterminación. En última instancia, la filosofía detrás de Prometeo nos invita a cuestionar qué significa realmente el conocimiento y qué estamos dispuestos a sacrificar por alcanzarlo. Su historia plantea una reflexión sobre los límites éticos y morales del avance científico y tecnológico. La figura de Prometeo nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede ser tanto un acto de heroísmo como de desafío, y que la libertad de explorar el conocimiento requiere valentía ante las consecuencias. La historia del Titán, por tanto, sigue siendo un poderoso símbolo de la lucha por la autonomía intelectual, inspirando a generaciones a seguir cuestionando, aprendiendo y desafiando las autoridades que limitan nuestro crecimiento. Desde la antigüedad, Prometeo ha sido una fuente de inspiración para artistas que buscan capturar su espíritu de rebeldía y sacrificio. En las esculturas clásicas se le representa a menudo con el fuego en mano, su expresión de determinación reflejando la lucha por la iluminación humana. Estas obras, talladas en mármol y bronce, transmiten la reverencia por su acto heroico, destacando su figura como símbolo de conocimiento y resistencia frente a las divinas autoridades. La influencia de Prometeo en el arte antiguo es palpable en cada detalle que exalta su carácter de titán amigo de la humanidad. Con el paso de los siglos, artistas renacentistas y barrocos comenzaron a reinterpretar a Prometeo, dotándolo de mayor dramatismo y humanidad. Pintores como Rubens y Goya plasmaron escenas donde el titán sufre en la montaña, con un enfoque en su sufrimiento y nobleza. La utilización del color y la luz en estas obras acentúa el conflicto entre la divinidad y la humanidad, haciendo que Prometeo sea un símbolo universal de sacrificio y búsqueda de conocimiento. La figura del titán se convirtió en un motivo recurrente en el arte, representando la lucha por la libertad intelectual. En la modernidad, Prometeo trasciende las fronteras de la pintura y la escultura, inspirando movimientos artísticos como el romanticismo y el surrealismo. Artistas como Delacroix y Dalí reinterpretaron su historia en lienzos y obras conceptuales, enfatizando su carácter de rebelde y buscador de la verdad.
La figura del titán se vuelve un símbolo de resistencia contra la opresión y la ignorancia, reflejada en estilos que combinan lo clásico con lo innovador. La presencia de Prometeo en el arte contemporáneo sigue siendo un recordatorio de la importancia del conocimiento y la valentía para desafiar las autoridades opresoras. El fuego ha sido un símbolo universal en muchas culturas a lo largo de la historia, representando no solo la energía y la transformación, sino también la purificación y la vida misma. En civilizaciones antiguas, como la griega, el fuego era visto como un regalo divino, un elemento que conectaba a los humanos con los dioses y el cosmos. Pero en otras culturas, su significado adquiría matices únicos y profundos, reflejando sus creencias, valores y miedos. Por ejemplo, en la cultura celta, el fuego simbolizaba la luz que disipaba las sombras de la ignorancia y el mal, y en la cultura hindú, el fuego es el medio a través del cual se realizan rituales sagrados, simbolizando la presencia divina y la purificación del alma. En muchas culturas indígenas americanas, el fuego también tiene un papel sagrado, considerado un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Se creía que las llamas llevaban las oraciones y los deseos a los dioses, y que su calor ayudaba a mantener viva la comunidad. En el antiguo Egipto, el fuego representaba la eternidad y la renovación, asociado con el sol y los dioses solares que traían luz y vida al mundo. Así, en diferentes rincones del planeta, el fuego no solo era un elemento práctico, sino un símbolo cargado de significado espiritual y cultural, que reflejaba las creencias más profundas de cada pueblo. Este simbolismo diverso revela cómo el fuego, más allá de su función física, encarna conceptos universales como la transformación, la purificación y la conexión con lo divino. En la antigüedad, muchas culturas lo veneraban y lo integraban en sus rituales y mitos, entendiendo que en su llama ardiente residía el poder de cambiar y renovar. La historia de Prometeo, en este contexto, se conecta con esa idea. El acto de entregar el fuego a la humanidad simboliza un regalo de conocimiento y poder, pero también implica un sacrificio y una responsabilidad que trascienden las fronteras de la cultura griega, resonando en toda la humanidad. En tu búsqueda por entender el mundo, te enfrentas a una constante lucha por el conocimiento y la innovación. Los antiguos pensadores y artesanos desafían las limitaciones de su tiempo, buscando crear y descubrir más allá de lo conocido. La curiosidad impulsa sus acciones, y cada invento o idea representa un acto de rebelión contra la ignorancia. En esta era, la innovación no solo significa progreso, sino también un acto de valentía, una forma de desafiar las leyes establecidas y abrir caminos hacia nuevas posibilidades. La lucha por el conocimiento se convierte en una batalla épica, donde la mente y la creatividad son tus armas más poderosas. A medida que avanzas, ves a artesanos y inventores en plena acción, experimentando con nuevas ideas y técnicas. Algunos trabajan en máquinas rudimentarias, otros perfeccionan herramientas que cambiarán su forma de vivir. La pasión por descubrir y crear impulsa a toda una comunidad, enfrentándose a obstáculos y fracasos, pero sin rendirse. La innovación requiere coraje, y en cada intento fallido hay una lección que te acerca más a la verdad. La lucha por el conocimiento se vuelve un símbolo de resistencia y esperanza en una civilización que busca su propio destino. Incluso los filósofos y pensadores desafían las ideas tradicionales, proponiendo nuevas formas de entender la naturaleza y la existencia. Sus debates y reflexiones son como llamas que iluminan el camino hacia el conocimiento, enfrentándose a la resistencia de quienes prefieren mantener el status quo. La lucha por la innovación no solo transforma las ideas, sino también la cultura y la forma en que la humanidad se ve a sí misma. Es un acto de valentía que requiere visión y perseverancia, donde cada descubrimiento abre una puerta a un futuro desconocido y lleno de potencial. Prometeo se convierte en un símbolo de resistencia frente a la autoridad de los dioses. A pesar de las amenazas y castigos, su espíritu no se doblega. Su sacrificio por la humanidad
refleja una valentía inquebrantable, dispuesto a soportar el sufrimiento para que otros puedan tener luz y conocimiento. En su acto de desobediencia, encarna la lucha por la justicia y la libertad, inspirando a generaciones futuras a desafiar la opresión y defender sus ideales con coraje y determinación. Su sacrificio no fue solo una prueba de resistencia física, sino también un acto de amor y compromiso con la humanidad. Al enfrentarse a los dioses, Prometeo simboliza la lucha constante por el conocimiento y la libertad, incluso cuando ello implica sufrir las consecuencias. Su figura, encarnada en un héroe que desafía a los poderosos, nos recuerda que la resistencia y el sacrificio son esenciales para avanzar y cambiar el destino de la humanidad, aunque ello implique un precio alto que pagar. A lo largo de la historia, Prometeo ha sido venerado como un ejemplo de sacrificio personal en nombre del bien común. Su acto de robar el fuego y entregarlo a los humanos fue un acto de resistencia contra la ignorancia y la opresión divina. Aunque sufrió las consecuencias, su legado perdura como símbolo de valentía y perseverancia, inspirando a quienes luchan por un mundo mejor y más justo, enfrentándose a las adversidades con un espíritu indomable. La figura de Prometeo ha inspirado a científicos e inventores a lo largo de los siglos, simbolizando la chispa de la creatividad y el deseo de avanzar en el conocimiento. Su acto de robar el fuego se ha convertido en un símbolo de la innovación tecnológica, impulsando a la humanidad a explorar nuevas fronteras y desafiar los límites establecidos. Desde la antigüedad, su historia ha motivado a pensadores a buscar soluciones audaces y a no temer a los riesgos del progreso, fomentando un espíritu de resistencia frente a obstáculos y autoridad. La metáfora del fuego prometido por Prometeo sigue encendiendo la curiosidad en campos como la electricidad, la energía y la informática, donde la búsqueda de conocimiento y poder transforman la sociedad moderna. Además, la historia de Prometeo ha alimentado la ética de la innovación, recordándonos que el avance tecnológico conlleva responsabilidad y sacrificio. La figura del titán que desafió a los dioses para dar luz y conocimiento a la humanidad inspira a los investigadores actuales a perseverar en sus descubrimientos, incluso frente a la oposición o los peligros. La influencia de Prometeo en la ciencia moderna se refleja en la forma en que valoramos la creatividad y la valentía para explorar lo desconocido, promoviendo avances en áreas como la medicina, la ingeniería y la exploración espacial. Su legado es un recordatorio constante de que el progreso requiere coraje y visión. En definitiva, Prometeo no solo es un símbolo de resistencia y sacrificio, sino también un faro que ilumina el camino de la ciencia y la tecnología modernas. Su historia sigue inspirando a generaciones de inventores y pensadores a seguir soñando y creando, siempre con la chispa del fuego prometido en sus corazones. La leyenda del titán que entregó el fuego a la humanidad continúa siendo un poderoso recordatorio de que el verdadero progreso nace del coraje de desafiar lo establecido y de la pasión por descubrir lo desconocido. En la filosofía contemporánea, Prometeo simboliza la lucha constante entre el conocimiento y la autoridad. Filósofos modernos ven en él un arquetipo del espíritu rebelde que desafía las limitaciones impuestas por las instituciones, buscando expandir los límites del saber humano. Su acto de robar el fuego se interpreta como una metáfora de la creatividad y la innovación que desafían el statu quo, promoviendo el progreso y la libertad intelectual. Esta figura inspira debates sobre la ética del conocimiento y el papel del individuo frente a las estructuras de poder, resaltando la importancia de la curiosidad y el riesgo en la búsqueda de la verdad. La figura de Prometeo, en este contexto, se convierte en un símbolo de resistencia y de la eterna lucha por la autonomía del pensamiento, motivando a pensadores a cuestionar las normas establecidas y a valorar la innovación como un acto de rebeldía constructiva. Además, en la filosofía contemporánea, Prometeo representa la dualidad entre el sacrificio personal y el avance colectivo. Algunos pensadores ven en su acto de robar el fuego una metáfora del compromiso que requiere la innovación, incluso si implica riesgos y sufrimientos.
La figura del titán se usa para explorar temas éticos sobre el uso responsable del conocimiento y las consecuencias de desafiar las normas tradicionales. En debates actuales, Prometeo simboliza la valentía necesaria para impulsar cambios sociales y tecnológicos, resaltando que el progreso muchas veces requiere un acto de desafío y una visión audaz. Esta interpretación fomenta una reflexión profunda sobre el papel del individuo en la transformación de la sociedad, promoviendo una visión del conocimiento como una fuerza liberadora y revolucionaria. Al mirar la historia de Prometeo, no solo vemos a un rebelde que desafió a los dioses, sino también a un portador de un conocimiento que plantea profundas cuestiones éticas. ¿Hasta qué punto está justificado alterar los límites establecidos por la autoridad divina? La figura del titán nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva la innovación y el uso del conocimiento. Prometeo, al robar el fuego, simboliza esa chispa que puede iluminar o destruir, dependiendo de cómo se utilice. La ética del conocimiento, entonces, no solo trata de saber, sino de entender las consecuencias de ese saber en la humanidad y en el equilibrio del poder. En un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, su historia nos recuerda que la innovación debe ir acompañada de una profunda reflexión moral. La pregunta clave es: ¿estamos preparados para las implicaciones éticas de lo que descubrimos y creamos? Prometeo, en su acto de valentía, también nos desafía a considerar si estamos dispuestos a aceptar las responsabilidades que trae el conocimiento sin límites. La ética del conocimiento y la innovación, por tanto, se convierte en un debate constante que trasciende épocas y culturas, y que en la figura de Prometeo encuentra un símbolo eterno de esa lucha entre el avance y la moral. Este acto de Prometeo nos invita a cuestionar si el conocimiento debe tener límites, o si por el contrario, la búsqueda de la innovación justifica cualquier medio. La historia nos muestra que el avance sin ética puede traer consecuencias desastrosas, pero también que la ignorancia puede ser aún más peligrosa. La ética del conocimiento requiere un equilibrio. Avanzar sin perder de vista las responsabilidades que conlleva. La figura del titán nos recuerda que la innovación no es solo una cuestión de inventar, sino de hacerlo con conciencia y respeto por las implicaciones sociales y morales. En la actualidad, esta reflexión sigue siendo vital, ya que cada descubrimiento científico o tecnológico plantea dilemas éticos similares a los de Prometeo. La historia del fuego robado se convierte en un símbolo de esa tensión eterna entre el deseo de progreso y la necesidad de ética. Prometeo no solo desafió a los dioses, sino que también nos desafía a nosotros a pensar en las consecuencias de nuestras acciones y en la responsabilidad que implica el conocimiento. En definitiva, la historia de Prometeo nos recuerda que la verdadera ética en el conocimiento reside en la sabiduría de saber cuándo y cómo usar lo que descubrimos. La innovación sin moral puede ser un arma de doble filo, capaz de transformar o destruir. La figura del titán nos desafía a ser responsables con nuestro propio fuego, a cuestionar las implicaciones de nuestras acciones y a buscar un equilibrio entre el avance y la ética. La historia antigua, por tanto, no solo es un relato mitológico, sino una lección eterna sobre la importancia de la responsabilidad moral en la búsqueda del conocimiento. Prometeo, como símbolo, nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la creación y el uso del saber, recordándonos que la verdadera innovación debe ir acompañada de una profunda ética que proteja a la humanidad y preserve el equilibrio del mundo. En la historia del teatro y la poesía moderna, Prometeo ha sido una figura recurrente que simboliza la lucha por el conocimiento y la resistencia frente a la autoridad. Desde las tragedias clásicas hasta las obras contemporáneas, su figura se ha reinterpretado como un símbolo de desafío y libertad intelectual. Los dramaturgos han explorado su carácter como un héroe trágico, enfrentando las consecuencias de su acto de rebeldía, mientras que los poetas han utilizado su historia para reflejar las tensiones entre la innovación y la tradición, la ética y el deseo de avanzar. Esta presencia constante en las artes escénicas y la poesía revela cómo su historia sigue siendo relevante
inspirando a generaciones a cuestionar los límites establecidos y a valorar el conocimiento como un acto de valentía. Los poetas modernos han visto en Prometeo un símbolo de la creatividad y la resistencia frente a la opresión. Poemas y versos han sido dedicados a su figura, resaltando su sacrificio y su lucha por la iluminación del mundo. En muchas obras, su historia se transforma en metáfora de la búsqueda de conocimiento en tiempos de oscuridad, reflejando las inquietudes sociales y filosóficas actuales. La figura de Prometeo en la poesía moderna no solo evoca su rebeldía, sino también su papel como portador de la chispa de la innovación, inspirando a quienes desafían las convenciones para avanzar hacia un futuro mejor. A través del teatro y la poesía, Prometeo ha trascendido su historia antigua para convertirse en un símbolo universal de la lucha por el conocimiento y la libertad. Su figura continúa inspirando obras que desafían las normas, cuestionan la autoridad y celebran la valentía de quienes buscan iluminar el mundo con nuevas ideas. La presencia de Prometeo en las artes modernas refleja cómo su legado sigue vivo, recordándonos que la verdadera innovación siempre implica un acto de coraje y resistencia frente a las fuerzas que buscan mantenernos en la oscuridad. Hoy te voy a mostrar cómo Prometeo ha trascendido las fronteras de la antigua Grecia para convertirse en un símbolo en la cultura popular moderna. Desde películas hasta cómics, su historia de resistencia y sacrificio sigue inspirando a nuevas generaciones. En el cine, Prometeo aparece en varias adaptaciones que reinterpretan su lucha por el conocimiento y la libertad, a menudo en contextos futuristas o fantásticos que mantienen viva su esencia. Estas representaciones visuales capturan su espíritu rebelde y su conexión con la chispa de la innovación, haciendo que su figura sea universal y atemporal. En los cómics, Prometeo ha sido reinterpretado como un símbolo de resistencia contra la opresión tecnológica y social. Algunos autores lo muestran como un rebelde que desafía a dioses y titanes en batallas épicas, mientras que otros lo representan en escenas introspectivas, reflexionando sobre el precio del conocimiento. Estas historias modernas mantienen vivo su legado, fusionando elementos de la mitología clásica con escenarios contemporáneos o futuristas, y resaltando su carácter de luchador por la humanidad. Además, Prometeo aparece en videojuegos y series animadas, donde su figura se adapta a diferentes géneros y estilos visuales. En estos medios, su historia se enriquece con nuevas aventuras y conflictos, siempre manteniendo su esencia como el portador del fuego y símbolo de la resistencia. La influencia de su mito en la cultura popular demuestra cuán profundo ha calado en la imaginación colectiva, sirviendo como inspiración para historias que celebran la lucha por el conocimiento y la libertad en todas sus formas. En la era digital, Prometeo simboliza la chispa de la innovación y el conocimiento que impulsa a la humanidad hacia adelante. Su historia de traer el fuego y la sabiduría se ha transformado en un símbolo de la creatividad tecnológica y la búsqueda del progreso. Hoy, cuando compartes ideas, programas o descubres nuevas tecnologías, estás, en cierto modo, encendiendo esa llama prometeica que desafía los límites y rompe barreras tradicionales. La figura del titán inspira a desarrolladores, inventores y pensadores a seguir explorando y a no temer a la resistencia, porque en cada avance hay un acto de Prometeo moderno. Además, su historia se refleja en la cultura digital a través de memes, videojuegos y películas que celebran la resistencia y la innovación, manteniendo vivo ese espíritu rebelde y visionario. La relevancia de Prometeo en la actualidad radica en su capacidad para representar la lucha por el conocimiento y la libertad en un mundo cada vez más interconectado y tecnológico. Es un recordatorio constante de que aunque el camino pueda ser difícil, la chispa del fuego prometeico nunca debe apagarse, sino que debe seguir iluminando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades y descubrimientos. Este símbolo también se ha convertido en un emblema para movimientos que luchan por el acceso libre al conocimiento y la tecnología. En las redes sociales y en las campañas educativas, Prometeo representa la resistencia contra la censura y la opresión del saber,
promoviendo la idea de que la información debe fluir libremente. La historia del Titán nos recuerda que la verdadera revolución digital no solo trata de avances tecnológicos, sino de liberar la mente y el espíritu humano, tal como Prometeo entregó el fuego a la humanidad en la antigüedad. Así su legado se mantiene vivo en cada innovación que desafía lo establecido y en cada persona que busca compartir y expandir el conocimiento sin límites. En un mundo donde la tecnología avanza sin freno, Prometeo simboliza la resistencia de aquellos que luchan por mantener la libertad del conocimiento. Cuando las máquinas y las autoridades buscan controlar toda chispa de innovación, él se convierte en un símbolo de rebeldía. Su historia nos recuerda que la verdadera sabiduría no puede ser encerrada ni silenciada por opresores tecnológicos. La lucha de Prometeo inspira a los que creen en la resistencia contra la dominación y en la importancia de preservar la chispa de la creatividad humana. A lo largo de la historia, Prometeo ha sido un símbolo para quienes enfrentan la censura y la vigilancia digital. En la era moderna, su espíritu de rebeldía se refleja en movimientos que luchan contra la opresión tecnológica, defendiendo la libertad de acceso al conocimiento y la innovación. La figura del Titán nos recuerda que la resistencia no solo es posible, sino necesaria para mantener viva la chispa de la humanidad frente a un control cada vez mayor. Prometeo nos invita a cuestionar y desafiar las cadenas que intentan limitar nuestro avance. En un mundo dominado por la opresión tecnológica, la historia de Prometeo nos enseña que la resistencia puede florecer en la adversidad. Su acto de robar el fuego y compartirlo con la humanidad se convierte en un acto de desafío contra quienes quieren controlar el saber. La llama que lleva en sus manos simboliza la esperanza y la lucha por la libertad intelectual. La figura del Titán nos inspira a mantener viva esa chispa, incluso cuando las fuerzas opresoras parecen invencibles, recordándonos que la resistencia y la valentía son las verdaderas armas contra la tiranía tecnológica. La historia de Prometeo ha trascendido los mitos y se ha convertido en un símbolo poderoso para diversos movimientos sociales. Su acto de robar el fuego para entregarlo a la humanidad representa la lucha por el conocimiento, la libertad y la resistencia contra la opresión. Muchas comunidades y líderes han visto en Prometeo un ejemplo de valentía para desafiar a las autoridades que intentan controlar la información y limitar el progreso. Este mito inspira a quienes buscan emanciparse de sistemas injustos, promoviendo la idea de que el conocimiento debe ser un bien común y no una herramienta de poder exclusivo. La figura del Titán se ha utilizado en protestas, carteles y discursos para recordar que la resistencia puede surgir desde la misma raíz del sacrificio y la lucha por la libertad intelectual. En cada rincón del mundo, su historia motiva a los activistas a seguir luchando por derechos fundamentales, a desafiar las estructuras opresoras y a defender la difusión del saber como un acto de revolución. Así, Prometeo no solo es un mito antiguo, sino un emblema vivo en la historia de los movimientos sociales que buscan un mundo más justo y libre. El fuego, en su esencia, representa una fuerza dual que puede tanto crear como destruir. Cuando se usa con sabiduría, da vida a la agricultura, calienta hogares y permite avances tecnológicos. Sin embargo, si se descontrola, puede arrasar bosques, destruir ciudades y acabar con vidas. Esta dualidad refleja la naturaleza misma del fuego, un elemento que requiere respeto y comprensión. Prometeo, al robar el fuego, entregó a la humanidad una herramienta poderosa, pero también una responsabilidad enorme, pues su uso correcto o incorrecto puede marcar la diferencia entre progreso y desastre. En la mitología, el fuego simboliza esa capacidad de transformar la materia y la existencia misma. Cuando se enciende, puede dar forma a nuevos mundos y abrir caminos hacia el conocimiento. Pero también, si se deja sin control, puede consumir todo a su paso, dejando solo cenizas y ruinas. La dualidad del fuego nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias pasiones y energías. Prometeo, al entregarlo a los humanos, nos confió esa responsabilidad, recordándonos que el poder conlleva un riesgo,
y que su uso consciente es la clave para aprovechar su potencial sin caer en su lado destructivo. Este equilibrio entre creación y destrucción es fundamental en la historia de Prometeo y en la percepción del fuego en la cultura griega. La chispa que enciende la vida también puede ser la que devora todo si se desborda. La enseñanza aquí es clara. El verdadero poder radica en el control y la sabiduría. Prometeo, al desafiar a los dioses, no solo entregó un elemento físico, sino también una lección eterna sobre la responsabilidad que implica poseer un gran poder. La dualidad del fuego, por tanto, es un recordatorio constante de que toda fuerza tiene su lado oscuro y su lado luminoso. Prometeo no solo fue un portador del fuego, sino también un guardián del conocimiento ancestral que los dioses y los sabios de la antigüedad custodiaban celosamente. Él entendía que ese saber era la clave para el progreso y la supervivencia de la humanidad. Por eso, decidió proteger ese legado, asegurándose de que no cayera en manos equivocadas. En su misión, se convirtió en un símbolo de sabiduría y resistencia contra las fuerzas que buscaban mantener a los humanos en la ignorancia. Su acto de robar el fuego fue también un acto de defensa del conocimiento, una forma de empoderar a los hombres y mujeres que aún no tenían acceso a ese poder sagrado. Prometeo sabía que el verdadero fuego no solo era una chispa física, sino también la luz del entendimiento y la cultura que iluminaba el camino hacia un futuro mejor. La protección de ese conocimiento ancestral lo convirtió en un héroe que desafiaba a los dioses, dispuesto a arriesgarlo todo para que la humanidad pudiera crecer y aprender por sí misma. En su lucha por preservar ese saber, Prometeo se convirtió en un símbolo de resistencia frente a las fuerzas divinas que querían mantener a los humanos en la oscuridad. La imagen de Prometeo, con su mirada fija en el fuego sagrado, refleja su compromiso inquebrantable con la protección del conocimiento ancestral. Él sabía que ese poder debía ser compartido con sabiduría y responsabilidad, no solo entregado sin control. La historia de Prometeo nos recuerda que el verdadero conocimiento es un tesoro que debe ser cuidado y transmitido con respeto, y que la valentía de desafiar a los dioses por un bien mayor puede cambiar el destino de toda una civilización. Su legado perdura en cada chispa de sabiduría que ilumina a la humanidad, un recordatorio eterno de que proteger el conocimiento es también proteger nuestro futuro. En la filosofía moderna, Prometeo se convirtió en un símbolo de la rebelión contra la autoridad y la búsqueda del conocimiento prohibido. Pensadores como Hegel y Nietzsche lo vieron como un arquetipo del espíritu humano que desafía las limitaciones impuestas por las instituciones y los dioses. La figura del titán representa la aspiración a la libertad intelectual y la innovación, incluso frente a la adversidad y la condena. Esta interpretación ha inspirado a generaciones a cuestionar las estructuras de poder y a valorar la creatividad y la innovación como formas de progreso humano. A lo largo de los siglos XIX y XX, Prometeo fue adoptado por filósofos existencialistas y pensadores de la modernidad como un símbolo de la lucha por la autonomía individual. La idea de que el conocimiento y la ciencia deben ser libres de restricciones se convirtió en un tema central en debates éticos y políticos. La figura del titán desafía las convenciones tradicionales, promoviendo una visión del ser humano como un buscador incansable de la verdad, incluso si eso implica enfrentarse a las consecuencias o a las autoridades establecidas. En la filosofía contemporánea, Prometeo ha sido interpretado también como un símbolo de la innovación tecnológica y el avance científico. Pensadores como Heidegger han reflexionado sobre cómo la figura del titán representa la inquietud del ser humano por dominar y comprender el mundo a través de la tecnología y la ciencia. Sin embargo, esta visión también plantea preguntas éticas sobre los límites del conocimiento y el poder, recordándonos que el espíritu de Prometeo debe ir acompañado de responsabilidad y sabiduría en la era moderna. A lo largo de la historia, la lucha por la libertad intelectual ha sido una batalla constante contra las cadenas de la ignorancia y la censura. Desde los antiguos filósofos griegos que desafiaron las ideas tradicionales,
hasta los pensadores que arriesgaron su vida por expresar verdades prohibidas, la búsqueda del conocimiento ha sido un acto de rebelión. Prometeo, como símbolo de esa resistencia, representa esa chispa que enciende la voluntad de cuestionar y desafiar las autoridades que intentan limitar la mente humana. Cada época ha visto a individuos que, inspirados por esa misma llama, lucharon por abrir caminos hacia la verdad, enfrentándose a la opresión y al miedo. La historia nos muestra que la libertad de pensar y cuestionar es un derecho que nunca se concede sin esfuerzo, sino que se conquista con valentía y perseverancia. La lucha continúa en cada rincón del mundo, en cada generación que se niega a aceptar las verdades impuestas, buscando siempre expandir los límites del conocimiento y la comprensión humana. A lo largo de los siglos, figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles enfrentaron la censura y las persecuciones, pero nunca renunciaron a su búsqueda de la verdad. La historia nos enseña que la libertad intelectual requiere coraje para desafiar las creencias dominantes y cuestionar las autoridades. Cada pensamiento que desafía el status quo es una victoria en esa lucha eterna por expandir los horizontes del conocimiento. La resistencia de estos pensadores fue fundamental para sentar las bases del pensamiento crítico y la libertad de expresión que valoramos hoy. La historia también nos recuerda que esa lucha no termina, sino que se transforma y se renueva en cada generación que decide seguir cuestionando y aprendiendo sin miedo. En la Edad Moderna, pensadores como Galileo y Voltaire continuaron esa lucha, enfrentándose a la autoridad religiosa y política para defender la ciencia y la razón. La historia demuestra que la libertad intelectual no solo es un derecho, sino también una responsabilidad que requiere valentía para desafiar dogmas y aceptar nuevas ideas. La resistencia de estos innovadores fue crucial para el avance del conocimiento y la ciencia moderna. La lucha por la libertad de pensar sigue vigente, impulsando a quienes creen en el poder del pensamiento crítico para transformar la sociedad y abrir caminos hacia un futuro más libre y esclarecido. Prometeo, el titán que desafió a los dioses, se ha convertido en un símbolo universal de la búsqueda eterna del saber. Su acto de robar el fuego no fue solo un acto de rebeldía, sino una metáfora profunda de la sed insaciable de conocimiento que impulsa a la humanidad a explorar lo desconocido. A lo largo de la historia, su figura representa esa chispa interior que nos impulsa a aprender, a entender el mundo y a desafiar los límites impuestos por la ignorancia. En la mitología, su sacrificio refleja la lucha constante por la iluminación y el progreso, incluso frente a las adversidades y el castigo divino. Prometeo no solo simboliza la búsqueda del conocimiento, sino también la valentía de enfrentarse a las fuerzas que buscan mantenernos en la oscuridad. Su figura inspira a los pensadores, inventores y soñadores que, a lo largo de los siglos, han desafiado las restricciones impuestas por el poder y la ignorancia. La llama que robó es ahora un símbolo de la chispa interior que todos llevamos, esa inquietud que nos impulsa a aprender más allá de los límites establecidos. Así, Prometeo se convierte en un eterno recordatorio de que el saber es un acto de libertad y resistencia. Su historia nos invita a reflexionar sobre el valor del conocimiento y la importancia de mantener viva esa llama de curiosidad. En cada época, su figura ha sido un faro para quienes luchan por la libertad intelectual, recordándonos que el verdadero poder reside en el saber que buscamos y compartimos. Prometeo, como símbolo, nos anima a seguir explorando, a desafiar las sombras de la ignorancia y a mantener viva esa búsqueda eterna que define a la humanidad. Porque al final, el conocimiento es la verdadera luz que puede iluminar incluso las noches más oscuras. Lo que Prometeo nos enseña hoy es la importancia de la valentía para desafiar lo establecido en busca del conocimiento y el progreso. Su acto de robar el fuego simboliza esa chispa interna que todos llevamos, esa voluntad de aprender y avanzar, incluso frente a las adversidades. Nos recuerda que el verdadero crecimiento requiere coraje y una visión que trascienda los límites impuestos por otros.
En un mundo donde la ignorancia puede ser cómoda, Prometeo nos invita a cuestionar, explorar y no temer a la búsqueda de la verdad. Además, Prometeo nos enseña que el conocimiento no es solo poder, sino también una responsabilidad. La chispa que él robó no solo ilumina, sino que también implica un compromiso con el bienestar de la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestro saber y si estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por un bien mayor. La historia del Titán nos recuerda que el avance requiere sacrificio y que en la búsqueda del saber debemos mantener siempre la ética y la empatía. Finalmente, Prometeo nos inspira a ser agentes de cambio, a no conformarnos con lo que nos limita y a buscar siempre un propósito superior. Su historia nos anima a ser valientes en nuestras decisiones y a entender que el verdadero fuego del progreso reside en nuestro espíritu indomable. En un mundo que a menudo teme al conocimiento, su ejemplo nos desafía a mantener viva esa llama interior, a seguir aprendiendo y a luchar por un futuro mejor, sin miedo a las consecuencias. La mitología no es solo un conjunto de historias antiguas, es un espejo que refleja cómo las civilizaciones interpretaron su mundo y su progreso. A través de mitos como el de Prometeo, aprendemos que las narrativas tradicionales sirven como herramientas para entender los avances y obstáculos en la historia humana. Estas historias transmiten valores, temores y aspiraciones que moldearon las acciones y decisiones de las personas en épocas pasadas, ayudándonos a comprender por qué ciertos conocimientos o tecnologías fueron valorados o rechazados. La mitología, por tanto, funciona como un archivo cultural que revela cómo las sociedades percibían el cambio y el crecimiento, y cómo estos procesos estaban ligados a sus creencias y mitos fundacionales. Al entender los mitos, podemos apreciar cómo las historias de héroes y dioses ayudaron a las comunidades a afrontar sus propios desafíos y a valorar el conocimiento como un acto de valentía y progreso. La mitología actúa como un puente entre el pasado y el presente, permitiéndonos ver cómo las ideas y valores se transmitieron a través de generaciones, consolidando una identidad cultural que impulsa el avance humano. En el caso de Prometeo, su historia simboliza esa chispa de innovación que desafía las limitaciones, inspirando a las futuras generaciones a seguir explorando y expandiendo los límites del conocimiento. Por eso, la mitología sigue siendo relevante hoy, porque nos ayuda a entender cómo las ideas revolucionarias, como el descubrimiento del fuego o la invención de la escritura, fueron posibles gracias a historias que motivaron a las personas a desafiar lo establecido. Nos muestra que el progreso no es solo una cuestión técnica, sino también cultural y simbólica. La mitología, en su esencia, nos enseña que la valentía para explorar lo desconocido y desafiar las normas tradicionales es un motor fundamental del avance humano, y que esas historias antiguas siguen inspirándonos a seguir creando y descubriendo. Gracias por acompañarme en esta historia de Prometeo, el titán que desafió a los dioses por la humanidad. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.